Siendo entonces las 7:08 de la noche del mismo día del 15 de diciembre del año 2023, continuamos con esta subclase de incidente ante la jurisdicción inmobiliaria y vamos a hablar brevemente de lo que tiene que ver con lo que es la excepción de inconstitucionalidad, que evidentemente que si ustedes estudian lo clásico del derecho en materia de derecho procesal, en ninguna parte le va a salir la excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, tenemos que hablar de la excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque como se trata de una materia transversal a todo el derecho, como es lo constitucional, evidentemente tenemos que abordarlo. ¿De qué es lo único relevante que tenemos que decir de la excepción de inconstitucionalidad? El artículo 188 de la Constitución. Ese artículo, me va a permitir brevemente, Mayra, ese artículo plantea que los tribunales de justicia, los tribunales de la República, conocerán de la excepción de constitucionalidad en los asuntos relativos a su conocimiento. Les digo, señores, ustedes sabían que desde la primera constitución nosotros contamos con el control difuso de constitucionalidad. ¿Sabían ustedes eso? La primera constitución decía que los tribunales no deberán aplicar ninguna ley que sea inconstitucional. Aunque no tenga esa misma estructura, eso es evidentemente una fórmula. Mayra, brevemente, por el tema del micrófono, para que no haga feedback, brevemente. Entonces, según entonces ese sistema de control de constitucionalidad, ustedes tienen una dualidad de sistema. Esa parte yo sé que ustedes se la saben todo, pero yo voy a decirlo por si se le quedó algo. Ustedes saben que hay dos grandes sistemas, el sistema europeo y el sistema americano. El sistema europeo de constitucionalidad es un sistema conforme al cual cualquier norma que sea contraria a la Constitución se ataca por vía directa a un órgano especial. ¿Cómo se llama ese órgano especial? El Tribunal Constitucional. Esto viene desde Viena y uno de sus grandes precursores fue Hans Kelsen. Entonces, en oposición a ese sistema de control directo de constitucionalidad, hay un sistema de control difuso de constitucionalidad. ¿Saben ustedes de dónde nos viene el sistema de control difuso de constitucionalidad? ¿Saben algunos? Eso es Derecho Constitucional 014. Nos viene desde el americano, específicamente desde un precedente judicial americano que es el Marbury versus Marshall, Marbury versus Madison. Desde Marbury versus Madison se plantea que cualquier órgano de justicia se le puede plantear la posibilidad de que, así como puede examinar su propia competencia, examine la validez constitucional de la norma que tiene que aplicar. Porque recuerden, señores, que si hay una construcción escalonada del ordenamiento jurídico, ninguna ley puede considerarse válida si su contenido es contrario a lo que la Constitución manifiesta. De ahí surge que en algún proceso judicial se le pueda plantear a ustedes el cumplimiento de una ley, pero esa ley ustedes, según sus preceptos, poder decir que no aplica porque la misma es inconstitucional. Entonces, en República Dominicana se conjugan estos dos sistemas, un sistema de control difuso de constitucionalidad y un sistema de control directo de constitucionalidad. Y es por ello que cualquier tribunal del orden jurídico tiene la facultad de inaplicar ciertas normas a un caso cuando las considere contrarias a la Constitución. Lo puede hacer a pedimento de parte y lo puede hacer incluso de oficio. ¿Por qué lo puede hacer de oficio? Porque esa es la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y la Constitución. Porque cuando un juez indica tal norma no puedo aplicarla porque es contraria a la norma, va más allá de lo que las partes puedan querer. Está diciendo que no puede obrar contrario a lo que establece la Constitución. ¿Me siguen? Entonces, de ahí que hay toda una ley especial orgánica del Tribunal Constitucional y de Procedimientos Constitucionales, la ley 137-11,
que plantea todo lo que son los principales procedimientos constitucionales y las garantías constitucionales. Entre ellos, la posibilidad de invocar por vía de la excepción la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, ¿quiénes tienen a mano la ley 137-11? O la pueden buscar por internet. Nadie. Ya la tengo a mano. Perfecto. ¿Me le puede dar lectura al artículo 51 de la ley 137-11? Un segundito. 51. Déjame ver, pero un minuto. Sí, 51. Control difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial, apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso. La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad solo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto. Muy bien. Entonces, esa disposición tiene algunas situaciones como muy importantes a verificar. Dice, por ejemplo, que el tribunal apoderado de una situación está en el deber de examinar previo a cualquier cosa la excepción de inconstitucionalidad. Aquí surgen dos preguntas. ¿Qué debe examinar primero el juez? ¿La excepción de inconstitucionalidad o la excepción de incompetencia? Creo que esa parte la habíamos discutido presencialmente en clase y habíamos quedado en que aún existiendo esa disposición, lo lógico es que lo primero a lo que deba referirse el juez es a la competencia. ¿Por qué? Porque el juez tiene que estar claro de que cuenta con aptitud legal para decidir un caso antes de ponerse a valorar cuáles normas que vaya a aplicar son inconstitucionales y cuáles no. Eso por un lado. Lo segundo es que quien se lleva de esa redacción y la lee de manera literal, exegética, utilizando los términos de Emilio, podría llegar a la conclusión de que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser acumulada. ¿Por qué? Porque dice ese artículo 51 que esa decisión, eso tiene que decidirse como cuestión previa al resto del caso. Entonces, ¿se plantea ahí una prohibición a la acumulación? No. ¿Por qué no? Porque cuando señala esto, no debe entenderse que el tribunal está apoderado y está obligado a decidir de manera aislada la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, si te plantean la excepción de inconstitucionalidad, tú tienes que pararlo todo y referirte a eso. No. El tribunal puede valorar la seriedad de lo planteado y en ese orden determina si lo decide en ese momento o si procede a acumularlo con el fondo. ¿Para qué? Para que eso no se convierta en un mecanismo de dilación innecesaria del proceso y en el caso de que ciertamente resulte que esa norma es inconstitucional, lo decida. Porque aunque se acumula, existe la posibilidad de que se decida por disposición previa y distinta. Creo que esa parte también la habíamos hablado en clase. El acumular no significa que todo se va a decidir al mismo tiempo. Aunque se acumulen 25,000 incidentes, se van fallando uno a uno. Se falla el primero y el segundo, si hay necesidad de referirse, se refiere a ese. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos también que partir de otra situación, y eso lo ha dicho la tercera sala. El hecho de que el tribunal acumule la excepción y la decida por una sola sentencia no implica violación al artículo 51. Eso ya lo dijo en una sentencia de la tercera sala del 19 de septiembre del 2018, Boletín Judicial 1294. Se la voy a compartir también. Entonces,
Para que proceda la excepción de inconstitucionalidad, tenemos que partir de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? De la presunción de constitucionalidad. ¿Quién de ustedes sabe lo que significa la presunción de constitucionalidad? No tengo la idea, pero no estoy muy clara, profesor. Por ejemplo, Dígala como usted la tenga. Ok. Entiendo que cuando hablamos de presunción, estamos hablando de presumo sí o no. O sea, no estoy segura. Entonces, en este caso sería que se presume que la constitución, ¿verdad? O la inconstitucionalidad es cuando está fuera de lo que establece ese organismo. Más o menos una idea. Más o menos. ¿Quién ayuda en esa parte? Está muy interesante su participación, Mayra. ¿Quién ayuda en cuanto a la presunción? Agradezco. No, muy buena. ¿Quién ayuda en cuanto a eso? ¿Qué es la presunción de constitucionalidad? No de inconstitucionalidad, de constitucionalidad. Yo entendí inconstitucionalidad. Sí, parece que fue una confusión mía. Sí. La presunción de constitucionalidad es de que se presume que todas las leyes, todos los reglamentos están de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Correctamente. O sea, tenemos que partir del hecho, aunque sea, tú sabes, como una forma muy superficial y simplista de ver las cosas, de que las normas legales se aprueban por los mismos órganos que a su vez fungen como constituyentes. O sea, pasa por el Poder Legislativo, pasa por el Poder Ejecutivo, que a su vez participan directamente en la redacción y en la modificación de la Constitución. Por lo que se presume de nuestro querido senador y de nuestro querido diputado que algún conocimiento constitucional tienen y que lo que están dictando es en beneficio de la sociedad. Por lo menos es la presunción. Pero como toda presunción puede ser destruida. Esa presunción no es una presunción juris de jure, es una presunción juris tantum. Puede ser destruida. ¿Y cómo puede ser destruida? Con razonamientos. Entonces, para ello, tenemos que irnos a lo que serían los presupuestos de admisibilidad de esa acción en constitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha referido que esos presupuestos son claridad, certeza, especificidad y pertinencia. Es decir, cuando hablamos de claridad, claramente tiene que verse que la acción constitucional debe ser identificada en términos claros y precisos. O sea, ¿cuál ha sido la infracción? No de que me violaron el derecho de defensa o me violaron los derechos constitucionales. Una de las grandes deficiencias que he visto de la clase jurídica es que una de las grandes deficiencias que he visto de la clase jurídica es que van a los tribunales diciendo, me lesionaron el derecho de defensa. Me lesionaron el derecho de defensa. Y, perfecto, me lesionaron los derechos constitucionales. Perfecto. ¿Dónde está la claridad? ¿Qué exactamente? ¿Cuál fue el derecho constitucional que te lesionaron? A mi cliente le lesionaron todos los derechos constitucionales, todo, lo mataron, porque hay un derecho constitucional a la vida. Entonces, la claridad ahí es muy importante. Entonces, después de la claridad, certeza. La certeza implica que la transgresión denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional impugnada. Es decir, que si algo te lo está transgrediendo, no es, por ejemplo, una mala práctica, sino algo que la norma expresamente dice. ¿Correcto? De ahí partimos a la especificidad, en donde debe argumentarse en qué sentido es que el acto cuestionado vulnera la Constitución. No, que el Código Procesal Penal vulnera el plazo establecido en el artículo 40.5 de la Constitución, porque en vez de dar 48 horas, da 24, pero criatura, da un máximo de 48, no un mínimo de 48. Una legislación que hable de presentarlo en 24 horas, lejos de vulnerarte ese mismo derecho, te lo está ultratutelando. Ahí no hay contradicción.
¿Entiendes? Y finalmente el de pertinencia. El de pertinencia dice que los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional, no de naturaleza legal ni referidos a situaciones puramente individuales. En esencia, cuando se plantea una excepción de inconstitucionalidad, el jurista, el que está atacando, asume no necesariamente una defensa, sino un ataque al principal argumento que utiliza la parte demandante en tu contra. ¿Cuál es ese? El argumento normativo. Porque por lo general, cuando te demandan, te dicen, tú incumpliste o infringiste la norma X y la norma Y. Cuando tú acudes a una excepción de inconstitucionalidad, ¿qué está diciendo la parte que se defiende? No, esa norma que tú dices que yo infringí es una norma inconstitucional. Un buen ejemplo de eso es algo que están haciendo muchos ayuntamientos, no sé si a ustedes les ha tocado, y es que los ayuntamientos le están exigiendo a los proveedores de servicios de Internet que paguen una especie de arbitrios municipales, que paguen una especie de impuestos. Pero ¿cómo estos se han defendido en tribunal? ¿Quién sabe? ¿Saben cómo se han defendido? Se han defendido diciendo, No, ah, dígame. que no, no sé. Ok, perfecto. Los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, el de Nagua, por ejemplo, a muchos proveedores de servicios de telecomunicaciones y de Internet, han querido cobrarle arbitrios municipales. ¿Y cómo se defiende? Dicen, no, no, espérate, que esa resolución que tú has dictado va contraria a disposiciones constitucionales y legales. ¿Por qué? Porque se habla de una no doble tributación y la ley de telecomunicaciones plantea que si tú pagas un impuesto a nivel nacional, tú no lo tienes que pagar a nivel municipal. Entonces, lo que tú estás haciendo, diciendo que yo incumplí con una resolución del ayuntamiento, yo te digo, esa resolución es inconstitucional. Eso es una excepción de inconstitucionalidad. ¿Me siguen ahí más o menos? Bien, Sí, sí. muy bien. Entonces, vamos a ver brevemente la... Maestro, Ajá. maestro, disculpe. Entonces, en el caso de aquí, en el caso mío de Cotuí, en una ocasión, la empresa minera Barrigol pasó por el parque de Cotuí y por vías adyacentes, por diferentes distritos municipales, unos aparatos de supravolumen, de suprapeso y de supratamaño. Me pasó a mí, me quedé atrapado en la terrena con unos gigantes que ellos tenían cruzando. Exacto. Entonces, ellos alegaban, los ejecutivos de la empresa minera, en ese momento, que ellos no tenían que pagarle impuesto al ayuntamiento porque ellos habían hecho en el contrato de arrendamiento, ratificado en el 2009, ellos habían hecho su desembolso al Estado. Sin embargo, el ayuntamiento con el cuerpo de regidores, no sé si la varia se dio por la presión mediática de la población, porque hicimos hasta una misa en el centro del parque y nos aportamos la mayoría en las calles, o si también el cabildo resolutó, parado en virtud de la ley 176-07, de que ellos eran una institución autónoma y que por lo tanto el derecho a suelo tenían que cobrarlo y que el Estado sí había cobrado lo que eran sus pagos de impuestos, pero que ella no atañe a ellos. Entonces, yo le digo que finalmente no sé si fue la presión mediática de la población o si se ampara en la resolución que emitió el ayuntamiento en ese momento. Bueno, si usted que de Cotuí no lo sabe, Leandro, yo no sé qué decirle, porque ahí puede especularse muchísimo, ¿sabe? Ahí pueden darse muchas cuestiones, quizás hasta por un tema de relaciones públicas decidieron resolver por alguna u otra manera. Ustedes saben, no es secreto para nadie que los ayuntamientos están llamados a velar por los intereses de la ciudadanía, pero muchas veces se vuelven cómplices de quien tenga más dinero. O sea, al final la realidad completa, más allá de lo jurídico, está lejos de nuestra apreciación. Sin embargo, lo que yo pude ver con la experiencia que tuve con el tema de Barrigol,
es que cuando hay muchos recursos, hasta la opinión pública puede virar. Ya nadie habla de barrigón. Y ese era un tema de todos los días. Profe, estábamos Profe, lo que pasa todos es, en un compartir con la base, después que éramos enemigos a muerte. Dígame, Marcelino. en ese sentido, profe, yo entiendo que más que la presión que le haya hecho la población fue que en el sentido que al hacer unos aparatos tan gigantescos que para poder doblar en Cotuí había que romper una esquina considerable del Parque Duarte de Cotuí, y que si no lo rompían era imposible que esos aparatos pasaran. Entonces entiendo que ese sería el sentido por el cual la Barri accedió a tener que pagar esa tributación aparte de lo que paga al tributo nacional. Ok. Bueno, ya ese es un tema aparte de lo que sería la excepción de inconstitucionalidad. Pero en esencia lo que yo le digo es que siempre ustedes pueden tener como herramienta, como abogado, atacar una norma que ustedes consideren que sea inconstitucional. Pero para ello, traten de seguir esos parámetros planteados por la sentencia 057-2019 del 11 de diciembre del 2019, que son esencialmente claridad, certeza, especificidad y pertinencia. Eso hasta rima. Claridad, certeza, especificidad y pertinencia. Bien. Entonces, dentro de las demás excepciones declinatorias está la litispendencia y la conexidad. La litispendencia está en el artículo 28 de la ley 834, cuando plantea que si el mismo litigio, recuerde la disposición del artículo 1700 que establece lo que es una cosa litigiosa del Código Civil, 1700 del Código Civil, si el mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado, igualmente competente para conocerlo, la jurisdicción apoderada en segundo lugar deberá desapoderarse en provecho de la otra si una de las partes lo solicita. En su defecto puede incluso hacerlo de oficio. Algo muy importante, que la legislación plantea que cuando no son del mismo grado, es decir, si una jurisdicción es de apelación y una jurisdicción es de primera instancia, ¿cuál prevalece, señores, de las dos? ¿La de segundo grado o la de primer grado? En una litispendencia. La de mayor jerarquía, la de segundo grado. Excelente, la de mayor jerarquía. Así lo plantea el artículo 30 de la ley 108, de la ley 834. ¿Quién me le da una lectura al artículo 30 de la ley 834? Pero, magistrado, Pero hay como una bulla. Dígame ahora, Emilio. que por ejemplo, Mayra. Ajá, dígame. Mucho hemos escuchado de que, bueno, cuando existen de distintas jerarquías, pero que se debe declinar el asunto o sobreseer en caso de frente al tribunal de mayor jerarquía. Pero en términos prácticos, ¿usted pudiera describirnos un escenario como tal en el que esto pueda ocurrir? Ah, sí, por supuesto. Mira, supón que... Ojo, para complejizarlo un poco más, donde ambas jurisdicciones, al menos en apariencia, parecerían competentes. No, porque recuerden, señores, que cuando el legislador plantea esto, plantea la posibilidad de que haya dualidad de competencias. Recordemos en ese sentido de que cuando le plantea esto, por ejemplo, cuando te da una opción de competencia, cuando el inmueble radica en varios sitios, está reconociendo la posibilidad de que un mismo caso pueda conocerse litigiosamente en varios lugares. Le voy a dar un ejemplo. Supóngase que esté conociéndose una litis en nulidad de contrato de venta que involucre inmuebles de ambas partes que se ubiquen en varios distritos judiciales. Pero a su vez se llevó
otro procedimiento en ejecución de contrato por otro lado, y ese procedimiento incluso se conoció un primer grado más rápido que en tu otro tribunal. Uno se conoció en María Trida Sánchez y el otro se conoció en Sánchez Ramírez. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que cuando este proceso B de ejecución de contrato se está conociendo en grado de apelación, ya el primer grado que tiene que ver con una parte de este conflicto o que tiene que ver con algo de lo que serían simultáneamente competentes, puede perfectamente planteársele. Magistrado, mire, el Tribunal Superior de Tierra está apoderado de una demanda de nulidad de contrato que involucra los mismos inmuebles, que involucra la misma parte, involucra la misma causa. Y esa demanda de nulidad de contrato a la fecha ya tiene fecha para conocerse por ante el Tribunal Superior de Tierra. Los contratos son los mismos, todo lo mismo. Evidentemente que tenemos aquí una situación que produce una litipendencia. Y al producir la litipendencia, aun cuando el tribunal suyo, magistrado, fue el primero que se apoderó, se conoció un proceso express en Sánchez Ramírez y actualmente eso se está conociendo en grado de apelación y usted es conocedor del derecho, sabe lo que dice el artículo 30 de la ley 834. El artículo 30 le dice a usted que cuando las jurisdicciones apoderadas no son del mismo grado, la excepción de litipendencia o de conexidad no puede ser promovida más ante la jurisdicción de grado inferior, que en este caso, magistrado, sería usted. Y por ende estamos solicitando que se produzca una declinatoria, no por incompetencia, porque usted es competente, sino por litispendencia, porque aquel proceso de aquel lado guarda mayor jerarquía y es quien tiene que conocerlo todo. Básicamente son esos escenarios posibles que pueden suceder y que se producen en estas circunstancias. ¿Qué normalmente sucede en la práctica? En la práctica, por lo general, no producen una excepción de litispendencia. En la práctica, los litigantes lo que solicitan es un sobreseimiento. Entonces, precisamente quizás porque estamos acostumbrados a verlo como un sobreseimiento más que una litipendencia, le damos un tratamiento distinto. ¿Por qué? Y muy importante la pregunta, Leonel. ¿Cuál es la diferencia entre un sobreseimiento y una declinatoria por litipendencia? El nombre lo dice. Mientras el sobreseimiento te deja la instancia paralizada hasta tanto se conozca otra cosa, la excepción declinatoria te declina el expediente hacia la jurisdicción preponderante, sea la primera apoderada o la que tenga mayor jerarquía. ¿Me sigue más o menos ahí ese ejemplo? Porque lo Le hice sigo como... la idea, pero le sigo la idea, pero me genera una inquietud específicamente ese escenario que usted plantea. En mayor o menor grado, no pudiéramos hablar ahí o confundirnos en el escenario procesal cuando, por ejemplo, como usted lo ha dicho, que por un asunto de que en una jurisdicción se conoció de manera express, rápida, no tienen mora, etcétera, apelaron rápidamente, mientras que en otra jurisdicción, por un tema de cúmulo de trabajo, o pasa como pasa en algunas jurisdicciones, que cada aplazamiento es a 6 meses. Puede ser por una situación más simple, quizá lo declaran inadmisible y lo matan a cuarta en la primera audiencia. Sí, pero sería muy fácil. Yo no digo, no podríamos, la pregunta es, no con relación al tema de la litipendencia específicamente, no el de la conexidad. Correcto. No podríamos, dependiendo del escenario, estar en presencia inclusive de cosa juzgada, dependiendo. Si es cosa juzgada, no hay litipendencia, porque lo más importante para que se produzca litipendencia es que sea una litis pendiente, o sea, como el nombre lo indica. O sea, me explico. Si el mismo ejemplo que yo te estoy dando resulta de una sentencia en el mismo Tribunal Superior de Tierra que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada porque notificaron la decisión y no agotaron el recurso de casación, evidentemente que la parte gananciosa no puede ir con una litipendencia. Va a solicitar la inadmisibilidad de la acción por efecto de cosa juzgada.
y por efecto de cosa juzgada por un proceso que ya otro tribunal de justicia decidió. ¿Correcto? Sí, Entonces, pero sí. que en ese ejemplo, Ujú. pero que en ese ejemplo yo simplemente me limito a cosa juzgada, no irrevocablemente juzgada. Cuando vayamos al incidente, para que proceda el incidente de cosa juzgada, tiene que ser cosa juzgada con carácter irrevocable. Aunque la legislación hable de cosa juzgada, tú no puedes invocar, por ejemplo, cosa juzgada de, por ejemplo, una decisión que está pendiente del plazo o de la posibilidad de recurrir en apelación. Tú no puedes hablar de cosa juzgada de una decisión en segundo grado que no se ha agotado el recurso de casación y existe la posibilidad de recurrir en casación. O sea, incluso dentro de la decisión detrás de declarar inadmisible por cosa juzgada, no basta plantear que una jurisdicción anterior se pronunció. Tú tienes que plantear que la decisión que dio ese tribunal tiene un carácter firme. O sea, si está pendiente cualquier cosa, tú puedes plantear litipendencia, puedes plantear sobreseimiento, pero no puedes plantear inadmisibilidad por cosa juzgada. Si tú adquieres una decisión definitiva, ahí sí hay una inadmisibilidad por cosa juzgada. ¿Me sigue ahí? O sea, en conclusión, para plantear en cualquier escenario el incidente de cosa juzgada, bajo todas las premisas o escenarios o estadios procesales, debe ser la decisión definitiva. Firme. O sea, y muchas veces se tiene en primera instancia. Es básico. Si, por ejemplo, tú decidiste en primera instancia o tienes la decisión en primera instancia y tú tienes certificación de que fue notificada y tienes una certificación de que su tribunal de alzada no fue apoderado dentro del plazo establecido por la ley por un recurso de apelación, aunque sea una decisión dictada en primer grado, tú tienes una sentencia firme en principio. ¿Tú entiendes? Y digo en principio porque habría que ver con qué se destapa el constitucional de la posibilidad de tú revisar constitucionalmente una decisión dictada en primer grado cuando ha transcurrido el plazo de apelación o cualquier cosa así. Pero actualmente, bajo el ordenamiento jurídico vigente, si tú tienes una decisión que no fue recurrida en el plazo establecido por la ley, esa decisión adquiere firmeza. El problema que tenemos actualmente para declarar cosa juzgada, y hay que decirlo así, es que tenemos 4 instancias. No son 2, no son 3, son 4. Es decir, tú tienes que asegurarte de que si haya sido recurrido o no en apelación. Si fue recurrido en apelación, tú tienes que tener la sentencia en apelación. Si tú tienes la sentencia en apelación, tú tienes que garantizar que haya sido o no recurrida en casación. ¿Por qué? Porque por la aplicación de la ley 491-08 se le dio prácticamente un efecto suspensivo a la casación, aunque actualmente eso quiera revertirse con la actual ley, el daño está hecho. La casación es una tercera instancia, que no examina los hechos, pero es una tercera instancia. Y después de que tú obtienes una sentencia en casación, que Dios te permita que sea en una primera vuelta y no en un segundo envío o en un tercer envío, tú también estás pendiente de la posibilidad de que esa decisión sea objeto de una revisión jurisdiccional por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, con todos esos elementos a mano, aunque yo no le pediría a nadie que me deposite una constancia de no depósito de recurso de revisión constitucional, evidentemente que para tú plantear cosa juzgada, el elemento con lo que tú lo combinas es decisión más tiempo. Si tú notificaste la decisión y las partes no actuaron, cosa juzgada. Si la decisión está pendiente de recursos, sobreseimiento. Sobreseimiento pendiente a mati cuarta con una cosa juzgada. Correcto. Muy bien. ¿Alguna duda sobre eso? Dígame, Marcelino. Profe, en relación al planteamiento que usted ha hecho, me ha generado una pregunta. Por ejemplo, en el caso de una litipendencia, como usted lo ha establecido, de que haya sido apoderado el tribunal de María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez a la vez, pero que ya, por ejemplo, en el caso de Sánchez Ramírez, pues ya haya una sentencia y que se haya sido recurrida ante el Tribunal Superior de Tierra. Entonces, en una litipendencia, el tribunal de María Trinidad Sánchez podría enviar ese expediente a la jurisdicción del Tribunal de Jurisdicción Original al Superior de Tierra de San Francisco. No es que podría, es que debe. O sea, si tú pronuncias una litipendencia,
Vean dónde cae. Se llama excepción declinatoria de litispendencia. Por el nombre, ustedes más o menos le llega la orejita. ¿Qué debe hacer el tribunal con el expediente? Declinarlo. O sea, no es que el tribunal se va a quedar en pausa esperando a que decidan del otro lado, sino que el tribunal declina ese expediente para que se junte con el otro. ¿Me siguen? Ok. La pregunta es que si podría declinarlo hacia un grado superior. Pero que no es que podría, es que o sea, la respuesta es sí, pero sí aclarando de que no se trata de que podría, porque cuando tú dejas caer un vaso, la gravedad no es que puede partírtelo por la gravedad, es que se va a partir por el efecto de la gravedad. Si tú pronuncias la litispendencia, el principal efecto es declinarlo ante la jurisdicción preponderante. ¿Me sigue, Marcelino? Ok, correcto, lo entendí perfectamente. Eso es lo que dice el artículo 28 ahí puntual. Bien. Sí, correcto. Entonces, Entendido. la conexidad plantea que si entre los asuntos llevados ante dos jurisdicciones distintas existe un lazo tal que sea de interés de una buena justicia, hacerlo instruir, juzgar conjuntamente, puede ser solicitado una de estas desapoderarse y reenviar el asunto a otra jurisdicción. En esta lo que uno hace es similar a la fusión de expedientes. Lo único que aquí en vez de ser la fusión de dos expedientes en dos jurisdicciones distintas, son dos expedientes que, ¿cómo se lo explico? Son dos expedientes que están en jurisdicciones distintas, distinto a la fusión que es en una misma jurisdicción. La conexidad no opera si el tribunal es si los dos expedientes están en el mismo tribunal. Ahí lo que opera una fusión. Si son dos tribunales distintos, opera conexidad. Entonces, la diferencia principal entre litispendencia y conexidad sería que en el caso de la litispendencia, lo que conoce el tribunal, un tribunal X, absorbe todo lo que pueda conocerse en primera instancia, ¿correcto? La conexidad te dice, tú tienes un pedazo de la litis, yo tengo otro pedazo de la litis, vamos a juntarlo. Por ejemplo, si digamos está conociéndose en mi tribunal una partición inmobiliaria llevada de manera litigiosa por uno de los herederos que no fue incluido dentro de la partición original, una inclusión. Pero paralelamente en Cámara Civil se está conociendo una impugnación de la afiliación de esa misma partición, de esa misma parte accionante, donde quieren cuestionarle su condición. Evidentemente que tú tienes ahí dos elementos que aunque son dos demandas distintas, hay un grado de conexidad. Entonces, frente a una circunstancia como esa, se puede decir que lo que se decida de un lado opera respecto del otro. Pero ahí la situación se complica. ¿Y por qué la situación se complica? Porque por un lado, la Cámara Civil es una jurisdicción del mismo grado que un tribunal de tierra. Lo que significa que operarían las reglas del artículo 28 o el 29, dependiendo si lo consideramos litispendencia o conexidad. En este caso es conexidad. Bien. Pero las reglas de desapoderamiento aquí serían distintas. Aquí había una preponderancia en la Cámara Civil. ¿Por qué? Porque es la jurisdicción con mayor competencia para conocer de la situación. Y al tener mayor competencia podría decidir la cuestión respecto a la afiliación y la cuestión respecto a la partición de los bienes inmuebles. Dígame, Florida. Exactamente era eso lo que iba a comentar, que realmente la Cámara Civil puede conocer de la impugnación y sobre la partición, pero que el Tribunal de Tierra no puede conocer sobre la impugnación de filiación. Que por eso, en ese caso, sí realmente tendría que declinarse a la Cámara Civil. Depende. ¿De qué? Depende de si, por ejemplo, te toca conocer, por efecto de una declinatoria, que haya hecho la Cámara Civil ese proceso. Me explico. Sí.
No, ya yo que- entendí, usted lo explicó, que si mandaban el expediente, ojalá sea para juzgado de trabajo, tenía que conocerlo. por aplicación del artículo 21 y 24 de la ley 834, Ok. que sería, digamos, una práctica defectuosa, pero hasta por un tema de acceso a la justicia y de darle respuesta al usuario, eso es lo que la ley dice. Yo lo único que espero es que en la práctica no me toquen mucho esas situaciones. Otra pregunta, no sé si es cierto, como usted ejerce en materia de tierra, que hay una decisión que dice que ya los sucesores no pueden solicitar la impugnación de filiación si no es un derecho personal. No sé si me doy a entender, o sea, bueno, la cara suya dice que no. No, no, que no conocía la decisión, pero me resulta interesante. Sí, de que, un ejemplo, él tiene su papá, su mamá, perfectamente. Cuando muere el padre, pues los hijos, como el caso que usted planteó, que los hijos dicen que no es hermano y lo que hacen es que los hermanos someten la impugnación de filiación. Tenía entendido que había declarado que ahora se trataba de un derecho personal y que si el padre en ese momento no le quitó el apellido, como que los sucesores ahora mismo no podrían impugnar eso. Yo seguiría impugnando hasta nuevo aviso, porque es que al final del día, vuelvo y le digo, a mí lo que más me asusta de esto, y me da trabajo decirlo en escenario académico, es la alquimia jurídica. O sea, yo puedo entender, digamos, de dónde viene a nivel de sentimiento detrás de que se puso la toga, decidir esto, decir, óyeme, aunque fulano no sea mi hijo, yo quiero sentir Quiero. que es mi hijo. Exacto. Pero eso dice mucho en sentimiento, señores. Ah, para eso incluso hay procedimiento en vida. Para eso tú puedes hacer una liberalidad y si tu intención es proteger a esa persona, ponlo en un testamento, ponlo en cualquier cosa, porque para eso existen. O sea, no quiero ser del tipo de gente que resuelvan la cosa como con hindsight, con retrospectiva, pero la última voluntad de esa persona no la vamos a saber 100%, porque la última voluntad de un muerto, ¿cómo es que se sabe? Con un testamento, Claro. con acto dejado en vida, no por el hecho de que toda la vida haya creído que el hijo de sea de ella y al final no lo sea. Yo vi una sentencia de la Suprema, no recuerdo el año, tendría que buscarla, incluso donde el fallo, donde ellos estaban diciendo los jueces que esa persona, era como que el abuelo lo había declarado. Ujú. Entonces, los hermanos, bueno, no recuerdo bien, pero la idea era que decía que esa persona había crecido todo el tiempo con el sentimiento de que su papá era su abuelo y entonces que ahí, de ahí en adelante, los hermanos iban a pasar a ser tíos y que los tíos, un tema. Entonces ahí en ese caso yo decía, Eso es complicarse demasiado la existencia. bueno, exacto. Entonces ahí en esa Pero, sentencia, pero, pero, pero vuelvo y le digo, yo puedo asumir la parte dispositiva en donde quieran cambiarte la legislación, pero no me force a reconocer como sólido tu razonamiento, porque así como hay gente que son así, así también hay gente que dice, pero tú no eres hijo mío, ¿para qué? Para heredar, ¿qué es lo que tú estás viendo? Entonces, una criada puede heredar, si tú sientes que esa criada es como si fuera o la hija de crianza tuya puede heredar, ab intestat. O sea, todos los fundamentos del derecho se van a ir a pique por sentimiento, por feeling, por cómo se sientan en un momento determinado. Eso como que me hace ruido. Quizás soy yo el que tengo una mentalidad como muy conservadora, pero me hace ruido como que cojan esos razonamientos y los lleven a esas ultranzas. Cristi, dígame. Profesor, con relación a lo que usted estaba mencionando ahorita de la conectividad, que no sé si quizás no lo escuché y usted planteó esa parte. Cuando me escucha, Se va. Dígame ahora. por ejemplo, dos tribunales de la misma jurisdicción, como aquí en San Francisco, que existen dos salas, conocen cada una de una parte, como usted dice, de cada expediente. ¿Qué tribunal entonces sería el competente? Por ejemplo, que yo tengo una demanda principal en una, pero yo haga una demanda principal que tiene que ver con lo mismo, aunque sea con otro nombre. O sea, Bueno, ¿cómo yo la conexidad? O sea, ¿cuál es el tribunal competente para conocerlo? Porque no puedo pedir una fusión. de por sí, el artículo 29, que usted lo ve ahí en pantalla, dice que a una de las jurisdicciones se le solicite que se desapodere para que reenvíe el asunto a la otra jurisdicción.
Por la redacción del artículo 29 se infiere que es una potestad que le compete a las partes solicitarlo. ¿Correcto? Ya entonces queda en manos del foro judicial determinar si la conexidad procede y en cuyo caso, si soy yo el que tengo que desapoderarme o si se tiene que desapoderar qué. Bien. Ok, en ese caso, ese Yo he magistrado visto- indica por su sentencia si se desapodera o hay que solicitárselo al otro. No, porque no pueden ambos desapoderarse al mismo tiempo. No, por eso le digo, hay que esperar primero la sentencia del que se le plantee y en virtud de la sentencia que ese tribunal o la decisión que tome se emita, entonces ya uno sabe cómo procede, si se le No, solicita porque posterior. si acepta la conexidad, es una decisión declinatoria que se le impone a las partes y al juez de envío. Y pues ahí muere la cuestión. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esa parte? No, yo he visto ese escenario que plantea Cristi, donde el mismo tribunal, dividido en salas, se encuentra concomitantemente apoderado de asuntos que guardan conexidad. Y lo he visto desde las dos vertientes. Es decir, que una sala le declina el expediente a la otra. Y también he visto que la sala ordena la fusión de ambos expedientes y les requiere a la otra sala el envío por ante esta sala del expediente en cuestión para que se conozcan fusionados. El escenario de la fusión lo considero defectuoso, porque tú no puedes fusionar cosas que no están en tus manos. Eso lo plantearemos en el superior un día de esto. Vamos a ver, quizá el superior esté de acuerdo conmigo o no lo esté. Solamente digo que la figura de la fusión solamente opera con dos expedientes que tú tengas en tu propio tribunal. Según la decisión, la cual obviamente no pude recurrir porque es preparatoria, invoca que en esencia es el mismo tribunal dividido en salas por un tema de... No es el mismo tribunal. No es el mismo tribunal. Porque nos llevamos de eso, entonces la Cámara Civil y la Cámara Penal son el mismo tribunal. Porque son el juego de primera instancia. Cada subdivisión es un tribunal aparte. Correcto. Bien. Entonces, del contenido de ese artículo se desprende que tanto la excepción de la independencia como la de conexidad implican un desapoderamiento de la jurisdicción en que son propuestas. O sea, donde usted proponga la independencia o donde usted proponga la conexidad, ustedes están pidiendo juez desapoderarse para que otro conozca el proceso completo. Bien. Entonces, ya para cerrar, vamos a hablar de los medios de inadmisión, pero en vez de hablar de los medios de inadmisión, como hablamos brevemente de los medios de inadmisión en la clase pasada presencial, pensé dejar esta etapa como un momento de Q&A, de preguntas y respuestas. Es decir, hablamos de cómo eran los medios de inadmisión, de cuáles son los medios de inadmisión, por si tenían alguna duda de lo que habíamos dado en clase respecto a esto, para ver si lo podíamos abordar. Nadie. No, pues está perfecto. Señores, No, son... espérate, Adriano, por Dios. Frene un chin, profe, frene un chin. Está interesante. La diferencia Tranquilo. entre la falta de calidad y la falta de interés. La diferencia entre falta de calidad y la falta de interés. Eso es una tarea. Se lo puedo explicar sencillo. Se lo puedo explicar a mi manera, licenciada. Usted es la Dale para experta allá. más que yo. Claro, Mire, claro, licenciada. Si yo no tengo calidad para ir a un proceso, cuando hablamos de calidad, no tiene que ver con el interés, porque el interés, cuando yo soy parte de ese proceso y persigo el interés mío, pero la calidad es cuando usted no tiene nada.
ni interés, ni calidad. A mi humilde entender. Pero el experto, el profe que amplíe un chin, es más o menos la idea, Flérida. Gracias, Diga, querida. profe. Profe, De nada. Profe. Diga, profe. Profe, lo hice mal. Se está riendo. Van bien, Se van está bien. riendo. Falta un bueno. chin, pero van bien. Bueno, Profe. pero algo es algo. Adriano, magistrado, profesor, dígame la diferencia, por favor. La Profe. calidad. Ajá. Sí, podría explicarle algo sobre la calidad Ok. y la falta de interés. Por ejemplo, la calidad es cuando una persona, por ejemplo, no tiene el poder para actuar, por ejemplo, en justicia. No, eso es nulidad. Sí. Y, por ejemplo, también cuando la persona no es parte, por ejemplo, no forma parte de ese proceso. Por el contrario, es cuando una persona sí forma parte de ese proceso, pero no le interesa participar en eso y lo deja pasar como si nada. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y la otra. Bien. ¿Qué le puedo decir del tema? El tema es que se parecen tanto que distinguirlo no es una labor tan sencilla. Y por eso Se confunden un poco, profesor. En cuanto a la relación que tiene una con la otra, se dan a confundir. Yo Dígame a tengo, ver, Eligio. Sí, maestro. Yo voy a plantear un interrogante con respecto a los medios de inadmisión. Si bien sabemos que el artículo que hace referencia a los mismos es enunciativo y no es limitativo, con frecuencia hemos visto en los tribunales que se plantea un medio de inadmisión que no está previsto en el artículo 44 de la ley 834, y este consiste en la falta de objeto a la hora de una acción en justicia. Entonces, mi interrogante es, ¿cómo valora usted este tipo de medio de inadmisión? Y los ¿Cuál medio de inadmisión es? La falta de objeto a la hora de actuar en justicia. Sí, la jurisprudencia ha referido que las menciones del artículo 44 no son limitativas, sino meramente enunciativas. Y al ser meramente enunciativas, se te permite plantear otra situación que fundamente la inadmisibilidad. La falta de objeto es una de esas causales de inadmisibilidad, pero que yo honestamente le puedo decir, nunca le he podido disociar de la falta de interés. Es decir, como por ejemplo, bueno, una demanda de referimiento en suspensión de trabajo de construcción. Si tú demandas referimiento en una suspensión de trabajo de construcción o de construir un muro y el muro ya está hecho, evidentemente que aunque tú tengas una calidad y tú tengas interés, el objeto mismo de la demanda se fue a pique por el hecho. Pues eso es bueno, tú, ¿eh? Es decir, cuando este se levanta. ¿Cuál es el audio que está aprendiendo? Tiene que preguntar el primo, me pregunta. ¿Quién primo? Dice yo, porque no la gané en problema. ¿Y cuál es ese audio que está prendido? Hasta yo lo estaba buscando para pagarlo. No parecía, yo pero ven acá, que eso fue chévere. Nada, bien. Le digo que, por ejemplo, la demanda de referimiento de suspensión de trabajo de construcción, de suspensión de cualquier cosa, si lo que tú pretendes suspender, como sería, por ejemplo, la venta pública subasta, se vende, ya, aunque tú hubieras tenido la razón, aunque tú tengas calidad, aunque tú tengas interés, lo que tú persigues no tiene sentido porque el objeto, que era la suspensión, ya no va a tener sentido porque ya tú no vas a suspender lo que ya se construyó. ¿Entiendes? Eso me recuerda a una anécdota interesante y siempre la recuerdo por una profesora que nos dio clase a Flérida a mí, que se llama Rosa Elba Lora. Rosa Elba llevaba una demanda de referimiento en contra de un compañero de nosotros también. Y la demanda de referimiento era en suspensión
a un corte de arroz. ¿Y qué pasa? Que la audiencia se la pasaron incidentando y al incidentarse tanto el procedimiento, que la misma parte demandante fue activamente incidentalista, cosa con la que ustedes también tienen que cuidarse. Si ustedes quieren que se conozca rápido el proceso, no caigan en el gancho de que se autoincidenten los procedimientos. Pues lo que se conocía una que otra cosa de que darle plazo para que conozcan los documentos y esas cosas, ese arroz lo cortaron todo. Y no solamente cortaron el arroz, se lo desfilaron por el tribunal en lo que estaban esperando al conocimiento del proceso, o sea, casi como una burla. La misma abogada dijo que para qué vamos a seguir conociendo la demanda de referimiento cuando ese arroz que querían suspender el corte ahí mismo que le están cruzando por el lado, pero de pique. Entonces, evidentemente que ahí ustedes tienen un fiel ejemplo de una inadmisibilidad, no por falta de calidad ni por falta de interés, sino por falta de objeto. Correcto. Si, por ejemplo, la cosa perece, ya no hay objeto, no tiene sentido. Y así. La falta de calidad, la calidad apunta hacia la persona. Se apunta hacia si quien está demandando cuenta con la titularidad del derecho subjetivo para demandar. Correcto. La calidad es para quienes siguen el basquetbol o quienes han podido jugar basquetbol de manera callejera. En mi caso me tocó jugar basquetbol allí en Las Flores, que son muy buenos dando foul. La regla principal cuando tú juegas basquetbol 3x3, que canta foul al que le dan foul. Si el compañero mío no canta foul, yo no puedo cantar foul por él. O sea, el que siente canta el foul. Correcto. Entonces, esa misma regla aplica con la calidad. Solamente puede demandar, accionar el que tenga la titularidad del derecho subjetivo. Eso evidentemente va a depender de la acción, porque por ejemplo, si usted está reclamando algo en derecho privado, ustedes tienen que demostrar que ustedes tienen calidad para reclamar eso. Pero si es, por ejemplo, un asunto ambiental, la calidad tuya se deduce por tu sola condición de ciudadano. Es decir, si, por ejemplo, una empresa está contaminando los ríos de tu localidad, tú con el mero hecho de ser local de ahí, tú tienes tu calidad. El interés va vinculado a la calidad, pero el interés va de la mano con tu pretensión. Correcto. Es decir, si por ejemplo tú vas a reclamar un cobro de peso siendo acreedor, pero no ha llegado el término del pagaré, tú cuentas con calidad, pero no cuentas con el interés. ¿Por qué? Porque de las condiciones que te colocan para el interés es que sea un interés nato, directo y eventual. Misma situación, por ejemplo, de si tú reclamas una demanda en cobro de pesos cuando esa persona te pagó. Tú seguías siendo acreedor, pero esa persona te pagó. El problema de la calidad y el interés es que suelen confluir. El mejor ejemplo de esto es la sentencia Sun Lan. Ustedes conocen la sentencia Sun Lan, me imagino, ¿verdad? Porque esa fue una sentencia muy discutida políticamente por el tema de el concepto de parte interesada y todo esto. Evidentemente que cuando se quiso invocar la inconstitucionalidad o lo que sea del contrato que hicieron en el Senado con esa empresa, y la Suprema Corte de Justicia en su voto mayoritario consideró que el concepto de parte interesada tenía que ser un concepto restringido. Este concepto restringido, ¿qué le estaba diciendo? Que si tú no eras, por ejemplo, el Senado, si tú no eras, por ejemplo, la 2/3 parte de la Cámara Baja, o tú no demostrabas un interés legítimamente protegido como una parte, tú no podías invocar eso. Te das cuenta cómo esa sentencia combina el elemento de la calidad con el interés, porque está diciendo, tú como no eres parte interesada, no tienes interés para reclamar. Y quizá por ahí es donde viene tanta confusión, porque casi siempre que hablamos de calidad, como que deducimos interés.
Pero aunque en muchos casos se combina la calidad con el interés, en algunos casos falta calidad y no interés, y en otros casos falta interés y no calidad. Pero esa es la parte que a usted le toca de tarea. Y lo debatimos después. Solo Gracias. Gracias. el profesor que está fricado. Muy bien. Eligio, tiene la mano levantada, dígame. No, maestro, que me había quedado así. Muy bien. Marcelino. Sí, profe. Este caso que usted planteaba me recordó en una ocasión que yo estuve en Nagua. Unos abogados persiguiendo la suspensión de una venta en pública subasta, en un referimiento. Ellos le solicitan a la juez en ese momento que le otorgue un plazo de 15 días para un escrito justificativo de las conclusiones. Y la juez le dice, ¿cuánto? Y le dice, no, maestra, 10 días. Entonces, la juez le da la palabra entonces al abogado de la parte demandada y le dice, maestra, sí, estamos de acuerdo, se le otorga el plazo de los 10 días. Y la juez le dice, pero dígame, pero Dios mío, pero yo pensé que usted iba a enderezar el caso porque estamos en un requerimiento y él me dice 15 días. Sí, entonces la venta que es el jueves, le dice la juez. Entonces la juez fue que le costó enderezar el asunto y otorgarle plazo antes de la venta para poder continuar con el proceso. O sea, porque entonces carecería de objeto de que se haya realizado la venta, suspenderla. Claro. No, y para la esencia misma de la demanda. O sea, si tú estás demandando el referimiento, ¿para qué diablo tú quieres 10 y 15 días? Si tú eres el demandante, demuestra urgencia. Claro. Y vamos a conocer tú ahora, vamos a hacerlo de hora a y que sea el demandado que trate de defenderse. En La Vega tienen unos criterios más cerrados sobre ese tema, sobre todo cuando el magistrado Cruzeta estaba. Él decía que si usted iba a un referimiento solicitando comunicación de documentos, pidiendo plazo de días, te lo declaraba inadmisible, porque tú ahí mismo estás demostrando que ni hay urgencia ni hay peligro. Señores, siendo las 8:10 de la noche del 15 de diciembre del año 2023, contando con la participación de ustedes para cerrar el año, para que hagan fiesta navideña, sobre todo porque no van a tener que seguir haciendo esto viernes de diciembre. Para mí ha sido un placer darle clase y nos volvemos a ver el próximo año. Dios mediante. Cuídese, que le vaya De verdad, súper. Pasen buena, bye bye. Buenas noches. Feliz